Hay libros que en un momento de la adolescencia no son solamente objetos, libros, objetos de papel, son casi objetos sagrados. Esto me ocurría a mí con algunos libros que había en la biblioteca de mi madre. Había uno que yo leía en voz alta y que memoricé en ese momento, un libro que se llamaba El pan del hombre. Yo me sabía esto de memoria. Mi memoria lo borró un poco, lo voy a leer. ¿Cómo partir el pan y reunirlo? Se continúan los años de nosotros, y la memoria que tenemos de los muertos se nos convierte en gozo blanco. Tengo ante mí dos manos blancas, un río blanco, un cielo blanco. Es mi pasado, mi futuro, es mi alimento o son mis huesos. Es mi padre cubierto en su mortaja o es un niño perdido en los pañales. Ya no recuerdo cuando miro el agua, cuando hacen pan y me lo ofrecen. Si son las manos conocidas, solo veo un rostro blanco. Yo era un adolescente o preadolescente urbano. Todos los que habitamos en la ciudad, los niños que vivimos en la ciudad, como decía Rilke, que somos desarraigados, y de alguna manera esta poesía me traía el olor, los sabores, los elementos esenciales de los cuales están separados los niños de la ciudad y las urbes modernas. Y este poema que yo leía y que gozaba en voz alta y que admiraba profundamente era un poema del gran poeta chileno Efraín Barquero. Pasó el tiempo, hubo quiebres muy importantes en la historia de Chile y de pronto Efraín Barquero como que desapareció, se hizo invisible, no supe más de él. Hoy está conmigo en esta conversación y estoy muy emocionado por este encuentro. Igualmente yo. Don Efraín, en primer lugar, en el fondo yo y todos los que habitamos en la ciudad y nacemos en estas ciudades, tenemos una carencia de una tierra, de un suelo que nos dé arraigo. Y me da la impresión que ahí hay un elemento muy importante en su poesía y en su palabra. Sí, realmente todo lo mío proviene de la tierra, en cierta manera, ¿no? Para hablar de forma como elemento sagrado y simbólico. Y de la infancia campesina también, ¿no? De la infancia campesina de muchas generaciones. Y tengo el sentido de todos los elementos de la tierra, del trabajo y el misterioso valor de la semilla que me produjo gran impresión cuando niño al mirar todas esas clases de semilla en un lugar donde estaban también las herramientas todavía con la tierra del trabajo del año anterior. Y también pude percibir las estaciones en otra forma, como dice usted muy bien, de los niños de la ciudad. Las estaciones tenían un valor muy grande, especialmente de impresión profunda, un poco mortoria, si se quiere, de sentir el invierno de otra manera. No solo la muerte de la tierra, sino también que yo sentía la muerte de la tierra en estos hombres que trabajaban la tierra, que en el invierno, ante mi asombro, parecían como sonámbulos, sin vida, sin sentido, sin vínculos. Estaban siempre junto al fuego, junto al fogón, como si fueran moribundos o enfermos muy graves. Y yo no podía comprender realmente este cambio tan grande de ver esos hombres tan fuertes en el verano, en la primavera, cuando trabajaban la tierra. Verlos en esta penumbra, y esa misma penumbra se ha quedado como siempre, como la luz que ilumina todos mis escritos. Usted viene de una tierra, el hombre tiene la tierra, lo nutre, vive sobre la tierra. ¿En qué momento surge la necesidad de nombrar esa tierra y de nombrar esas cosas? ¿Por qué las palabras, para qué la palabra y para qué la poesía, si ya está la tierra? Sí, surgen cuando se pierden, cuando envejecen, cuando mueren y cuando uno se aleja también, porque
realmente me da vergüenza decirlo, pero yo no soy campesino ni nunca trabajé la tierra. Pero observaba atentamente todos los trabajos de la tierra. Mi padre tampoco, mi padre desertó, como dijéramos, muy temprano de la tierra. Él era por naturaleza un intelectual, también un intelectual campesino, si usted quiere, al cual le enseñaron a leer mis propias tías de más edad que él. Y él es un hombre que por su propio esfuerzo sabía idiomas, sabía matemáticas y tocaba música por partitura. Extraño para una persona que viene, y así fue también su fin, porque él no pudo ir a la universidad. En fin, él era un intelectual en potencia y se metió como comerciante. Fue un fracaso toda su vida, un poco dramática para mí, un poco puesto todo eso en cierta manera en forma más metafísica, si se quiere, en el regreso, por ejemplo. Es un régimen a la muerte de mi padre. La poesía, su obra poética, que es bastante coherente y consistente, tiene quizás, por ahí vamos a hablar más adelante, un pequeño cambio, un añadido, Sí. a partir del Viento de los Reinos. Sí. Es una poesía distinta a la que escuchamos hoy. Pertenece a una gran tradición, una palabra de largo aliento y una palabra todavía mágica, diría yo. Sí. Diferente de lo que es la poesía hoy, urbana, coloquial, conversacional. Sí, sí. ¿Por qué seguir escribiendo esa poesía y qué actualidad tiene todavía ese tipo de palabra poética que usted ejerce? Sí, tiene todavía para mí tiene una profunda actualidad, porque es el sustento y la salida a muchos problemas que veo yo en el mundo moderno. El mundo moderno que se está convirtiendo en un mundo de puros sucedáneos, donde todos los frutos y todas las cosas han perdido su sabor, su olor. Y pronto tal vez hay el proyecto de hacer un hombre también un sucedáneo de hombre. Para mí romper esa gran relación que existía y que existe, y por eso toco ese libro, El Popol Vuh, de romper esa gran relación que existía entre el hombre y lo que lo rodea. Es decir, entonces, participar todavía, hacer y vivir esta poesía es para mí mantener cierta vida realmente. Porque aunque soy un hombre que se adapta a las situaciones, pero siento en cierta manera en la pobreza un poco de la vida de cierta ciudad moderna. Uno de los aspectos que más me impresiona en su palabra poética es el rescate como de una épica cotidiana, es decir, aquellos gestos pequeños, humanos, que parten desde el encuentro, desde darse un abrazo, Sí. desde saludarse, desde tocarse o desde mirarse. ¿Cómo eso adquiere una dimensión poética? Y sobre todo la despedirse. La despedida. Sí, cierto. Eso son realmente situaciones de siempre, situaciones muy profundas que se van a repetir eternamente, y por eso ahí agrego algo a lo que dije antes también, que soy fiel a un cierto inconsciente colectivo. De ahí parte y surge mi poesía, de un colectivo que reúne como en una especie de religión los vínculos, los gestos. Para mí el gesto tiene un poder muy grande, porque me permite, al describir un gesto, me permite que la palabra se reabsorba en el gesto y que olvidemos y dejemos un poco de lado la retórica, que es también un elemento muy pernicioso de la poesía, y contra la cual se dio cuenta, en cierta manera, mi generación, con Enrique Lin, Jorge Tellero, Alberto Rubio, y realmente tuvimos conciencia de estos elementos así, de este barroquismo exagerado,
de las generaciones anteriores. O sea que la palabra poética, por un lado, puede convocar, puede recuperar los gestos y esa patria común de la que usted hablaba del hombre, pero al mismo tiempo puede anestesiarla o puede ocultarla. Sí. O sea, habrían dos tipos de palabras poéticas. Dos tipos, sí. Yo llamo la palabra gestual, que tendría una relación la más cercana, y como usted habla de cierta poesía cotidiana, que tendría que ver con el aspecto más esencial de la vida, no con los elementos psicológicos. Es decir, para mí siempre la poesía ha sido ontológica y no psicológica. Eso podríamos tener una diferencia con Enrique Lihn, por ejemplo. Para mí siempre ha sido una poesía tal vez más naif, porque realmente Enrique era un hombre demasiado inteligente. Y lo único que yo le podría criticar sería que faltaba una gota de ingenuidad en él, en su poesía. En buena forma, lo digo yo, que puede ser discutible. Ahora, está justamente tomándome de eso, pareciera que demasiada inteligencia no es buena para la poesía. Sí, demasiada inteligencia no es buena, porque realmente yo trabajo aún hoy franceses. Es decir, ese escuchar el inconsciente, el inconsciente. La básica de la poesía es del inconsciente. La inteligencia va a aportar después el orden. Ellos, claro, se dieron al desenfreno en ese terreno del dictado automático, pero seguirá siendo actual en el trabajo poético. Por ejemplo, lo veo yo dijéramos ahora en otro tipo de persona, en un Picasso, por ejemplo. Los dibujos, que es lo que más yo casi admiro de Picasso, los dibujos no lo hace casi Picasso, sino es la mano de él. Como por ejemplo, en el arte de los arqueros japoneses, apuntan al arco sin mirarlo. O sea, siempre está presente esa forma inconsciente. Para mí es básica en poesía. Y es una locura, por ejemplo, hacer un poema con la inteligencia para enseguida ordenarlo con el inconsciente, todo lo contrario de lo que yo pretendo. Hay una dimensión espiritual en lo poético. ¿Y cuál es esa dimensión espiritual y cuál es la relación con lo religioso? Y la diferencia, quizás, con lo religioso. Muy grande con la religión, realmente, con una cierta religión que emergería de la poesía, que vendría de la poesía. Es lo ritual. Lo ritual. En este caso es el orden un poco de nuestra vida corriente, dándole una dimensión un poco trascendente, como dice usted, a la despedida, al encuentro, a la comida. En la comida ahí tenemos un elemento básico de nuestra cultura. Y ahí, en el Popol Vuh, ahí vamos a ver el poder, la importancia, y que la comida por eso aparece tanto en nuestros poetas, en Pablo de Roca, en Neruda, en la Mistral incluso. La comida juega un papel muy grande, muy grande, casi un papel metafísico, un papel religioso, sobre todo religioso. Ahora, de hecho, en la cultura precolombina, la comida tiene una dimensión ritual. Los dioses devoraban algunas religiones hombres. Y también el cristianismo incorpora muchos elementos. Ese paganismo. El dios es devorado por los hombres. El dios es devorado por los hombres. Y como está en las grandes culturas greco-latinas, es lo mismo, los dioses son destinados a la muerte para regenerar un poco el mundo, como en el caso de Jesucristo. Pero la diferencia formidable entre la Biblia y el Popol Vuh, en que Cristo civilizador del Popol Vuh viene al mundo para fecundar la tierra con su sangre. Eso me parece formidable, eso que podemos tomar de estos libritos que están totalmente olvidados.
porque yo en este último tiempo casi no he leído poesía, sino que me he dedicado a leer todos los libros sagrados de todas esas civilizaciones, con una sabiduría increíble, y todo eso se ha olvidado. Por eso yo he tratado, este último tiempo, casi hace mucho tiempo ya, de estar siempre en relación con estos libros, que me ha ayudado y me sigue ayudando porque tengo muchas cosas. Tratas de recuperar las materias, de recuperar la ritualidad, de recuperar la comunidad, la tierra, etcétera, los gestos cotidianos, ¿es una nostalgia? ¿Tiene algo de Intelectual, es un confrontamiento con lo que yo veo, con lo que sucede. No, es casi una provocación, porque yo veo toda la excesiva desmistificación en tontería, que es muy importante eso, desmistificar, pero las grandes cosas, los grandes mitos, pero no lo pequeño. Por ejemplo, voy a decir una ridiculez, pero la empanada ha perdido su gran valor ritual, litúrgico y religioso, porque se come todos los días, y no solo el domingo como la comíamos nosotros en mi época, y así tanto. gestos pequeños? Sí, pero lo esencial, los aspectos esenciales de la vida, no lo que hay que desmistificar y romper, hay que hacerlo. ¿Qué es lo que habría que desmitificar y qué es lo que habría que remitificar, a ver, en lo cotidiano? Remitificar, bueno, los valores esenciales de la vida, lo esencial, lo más cercano al hombre, y romper toda esa falsa apariencia de lo que se llama el modernismo ahora, el modernismo, que ahí se me viene una frase, no sé de qué escritor, que se aplica muy bien a la vida de nuestros países, la orfandad del modernismo. Hacia eso va dirigido, porque veo yo una contradicción tan grande entre esta vida actual aquí mismo en Chile, y veo la parte social en muy mal estado. Me da la impresión de que en todo que tenemos tan disponible, Sí. pero que no vemos. En ese sentido me recuerda incluso un pensamiento del filósofo Heidegger, ¿no? Aquello que está tan disponible ya no se ve. Sí. Las manos. Sí, es cierto. ¿No? Es como que estamos ciegos ante la cotidianidad, Sí. que en realidad pareciera que lo más esencial en el hombre es sagrado, pero parece que la cotidianidad o el trajín ha hecho perder eso. Exacto. Usted vuelve a colocar en primer plano Sí. aquello que está en segundo Las plano. manos y sobre todo los rostros. Lo más misterioso para mí del hombre es el rostro humano, donde casi llegaríamos a lo más profundamente misterioso y religioso del hombre. Llegaríamos buscando siempre el aspecto de la semejanza, llegaríamos, no sé, a vislumbrar no sé qué misterio oculto, el rostro humano. Si usted ve mi escrito, están llenos de rostros. Y, como dice usted, las manos. Me gustaría que usted mismo escogiera a lo mejor de alguno de los poemas que tenemos acá, algo que tenga que ver con esto que estamos hablando. Sí, desgraciadamente lo recuerdo mío. Hay un libro que falta, Epifanía. por ejemplo. Epifanía, sí. Sí, ahí eso está lleno de rostros, ¿sabes? No sé si tendré aquí yo un poema. Vamos a buscar aquí, a ver. Epifanías. ¿Te puede tener ahí alguno? Voy a ver. Me pareció que lo tenía, pero no lo tengo. Aquí tengo yo uno. A ver, pero es una selección. No, aquí cualquier cosa. De un poema largo de Adesora, se llama El viajero. Deja de nuevo en tu casa, extiende los dedos frente al fuego, extiende los dedos frente a tu rostro. Cambia de sitio la mesa, la lámpara,
y él te escuchará como a un hermano arrugando su frente tan vieja. Su vida te la contará cuando regrese y tú evitarás mirarlo a los ojos. Es un fragmento pequeño, pero ahí está las manos y el rostro. Está lleno en ese poema también, en ese libro, en la deshora, del misterio del rostro y el poder que tiene de hacernos vivir si nosotros no somos distraídos frente a los rostros humanos, de tomar más el peso de todo lo que estamos viviendo, al asistir también a ese rostro, al darle una importancia en el silencio, al darle una importancia que nos une con otros rostros, perdidos o muertos. Que andar por una calle realmente es misterioso también, porque uno anda haciendo comparaciones y en las familias pasa eso. Todos tenemos un aire familiar misterioso que está un poco en el rostro humano cuando uno se vuelve en la calle y dice, ¿dónde he visto a esta persona? En fin, lo hace a uno moverse mucho interiormente. De que el hombre, el hombre cotidiano, el hombre que vive una rutina, es un hombre distraído. Es decir, cuenta con un gran milagro que es la existencia, cuenta con las manos, cuenta con un rostro, cuenta con una comunidad. Tenemos cerca nuestro lo más importante y esencial ante lo cual debiéramos asombrarnos, pero no lo hacemos. Andamos distraídos por la vida. Claro. Y la poesía sería quizás Exacto. lo contrario de eso. Es decir, el sentido de lo trascendente, que en cada momento estamos encontrando eso trascendente que se nos escapa por la distracción. Y lo peor para una persona sería vivir distraídamente toda su vida. Y nos llega la muerte y no sabemos nada, nunca hemos pensado en la muerte. Es básico que uno debe pensar todos los días. Yo pienso todos los días al amanecer, sobre todo a la hora del castigo, de pagar el tiempo. Como en las novelas de Rulfo, me da pensar que los muertos en su poesía dialogan, aparecen, de hecho conversan. Hay trozos de poesía dramática que usted conversa con su padre muerto. Claro, cierto. Y eso siempre es por eso una hora difícil. Yo en la noche me siento como en el vientre materno, por ejemplo. Pero acá... Y tiene un poder muy grande el amanecer para mí, también se refleja mucho en lo que yo he escrito. Por ejemplo, yo soy un hombre también aparentemente tranquilo, pero muy, de repente, depresivo fuertemente. Caigo en una especie de hoyo negro. Y me acuesto diciéndonos que no me voy a levantar jamás. Pero llega el amanecer y en el momento justo, sin ver, con las ventanas cerradas, cuando la luz se eleva de la tierra, yo tengo la orden, pero que no puedo dejar de escuchar, de levantarme de la cama. Y ahí habría toda una relación que aún no he escrito, de esa sensación de la luz que se eleva de la tierra. Usted es un testigo próximo de lo cotidiano, ¿no? Que curiosamente nos acerca a aquello que está tan cerca pero está tan lejos por el hecho de la rutina y de la domesticación. De repente esa mirada que usted tiene de la mesa, de los gestos, como si todo lo volviera a ver en cámara lenta, los encuentros, las despedidas, los abrazos, aquello que es tan dado, como decía yo, tan cotidiano. Casi como que pareciera que fuera la mirada. Religioso en la poesía, desde luego de una religión muy distinta. No soy practicante de ninguna religión,
Claro que nuestra cultura es cristiana y como todos tuvimos una educación católica hasta cierta edad. Entonces, eso que usted me dice me toca profundamente porque es la atmósfera, en cierta manera, la atmósfera profunda de esa poesía, de esa, como usted habla, una especie de film silencioso que se está desarrollando. Eso ha tenido siempre una gran importancia para mí y que yo recuerdo de muy joven cuando leí el mensajero a dar una noticia espantosa a una familia que está reunida en torno a la mesa. Ahí hay uno de los elementos que siempre se repiten en mi poesía y siempre me acompañan la pintura de Leonardo, La Última Cena, y los comedores de papas de Van Gogh. Siempre están presentes. La mesa. Sí. Este último libro de Lom es La Mesa de la Tierra. Usted ha hablado muchas veces de la mesa. Claro. La diferencia quizás es que parece que ya esta mesa ya no es solamente la mesa de madera, la mesa de piedra de la casa, sino que toda la tierra pareciera ser una mesa, finalmente, exacto, claro, en su poesía. Cierto. Y eso lo veo muy bien en el Popol Vuh, donde esas grandes celebraciones que todavía creo que se hacen en Guatemala, se come en la tierra. O sea, la tierra es la mesa ritual, es la mesa donde morimos y donde nos entierran, es la mesa donde surgimos de cierta forma, como los frutos. Y es la mesa de los sacrificios también. Y es la mesa de la piedra de los sacrificios. Claro, está unido. El sentido del sacrificio es esencial tal vez para mí. Por eso le hablaba del amanecer. Es la hora del sacrificio. Es la hora de vivir, en el fondo. El gran sacrificio del hombre es vivir y no rechazar tampoco la vida. No estoy de acuerdo con un pesimismo total y con la debilidad de uno mismo suicidarse. Me gustaría que leyera, puede ser el poema completo, afortunadamente, de un poco este poema bellísimo que es La Mesa Servida. Ya, eso, y tiene mucha historia en mí esto, porque uno de los elementos que más me llamó la atención es un elemento de siempre en mi poesía, es ver solo, solitario, yo como niño, ver la mesa ya puesta, reluciente, blanca, y sin nadie, sin nadie. Entonces la miraba por todos lados, esa mesa donde mis padres iban a recibir a algunos invitados. Era tanta mi encantamiento mágico que yo salía a mirarla por la ventana para verla encendida, con la luz prendida. Y cuando ya estábamos todos sentados, participábamos. Yo soy hijo único, entonces participaba también en la comida. Y de repente volví a hacer lo mismo yo, como en un juego poético. Me levantaba de la mesa sin que nadie lo notara, iba otra vez a la ventana y era para mirar mi puesto vacío como una premonición, un poco de... Qué raro que se fue después de tanta ausencia de la tierra, del país y de la gente, querida de uno. Como una metáfora, ¿no? Claro. De la historia de una comunidad. Sí. La mesa vacía. La mesa ha estado vacía mucho tiempo. Claro, cierto.
encandilado por el relámpago, la recibe como el anuncio de un hijo tardío o como el signo de una pronta desgracia. No es una mesa, es una piedra. Tócala en la noche. Es helada como el espejo de la sangre, donde nadie está solo, sino juzgado por su rostro. Tócala y pídele que vuelva a ser ella misma, porque si no existiera, no podríamos tocar el sol con una mano y la luna con la otra, y comeríamos a oscuras, como los ratones, el grano. Es la vieja mesa que nadie pudo mover, solo la luz de la estación la cambia de sitio, o los nuevos convidados con su voz nunca oída, y el ausente la encuentra siempre donde mismo, siempre dándole su rostro, nunca sus espaldas, porque el hombre tiene la edad de su primer recuerdo, y el ausente crece al caminar hacia ella. Si la mesa está puesta, es que alguien va a venir. ¿No la has visto servida en la casa más sola? ¿No la has visto surgir de la oscuridad, iluminada solo por el brillo de las copas y el color de sal fresca de todas las mesas? Y es más bella que en el día más esperado, porque la ves con los ojos de un niño que ha crecido, o de la vieja mujer que dispone las flores. Huelen las casas amadas a la limpieza de su mesa, y está servida en esa espera agrupada del árbol que nadie puede recordar ni tampoco olvidar, porque todo lo que existe nació a la misma hora, y en el punto invisible que guía a las abejas han puesto el pan y el vino a nuestro alcance, para que siempre te acuerdes al extender la mano que estás tocando la mano de todos los hombres. Qué hermoso, extraordinario. Hay dos versos que me impresionan, sobre los cuales me gustaría hablar. Uno es: el hombre tiene la edad De su primer recuerdo. Claro. Es decir, que el hombre es uno desde que tiene el sentido de la vida, la imaginación, hasta ahora es uno solo. Como es uno solo también nuestro inconsciente del primer hombre que existió hasta nosotros. Es como si no existiese la historia. Exacto. O el tiempo histórico. El tiempo histórico, es el tiempo mítico, el eterno presente, que usted ve en ese verso tal vez, porque todo lo que existe nació en este mismo momento. Es un eterno presente, y la mesa servida es una, como dice usted, una metáfora, una visión plástica de ese eterno presente. Esto me recuerda un poco una reflexión de Octavio Paz sobre qué ocurre en el momento del poema. Cuando lo escuchaba usted, se suspende el tiempo histórico, Claro. el tiempo lineal. Exacto. Como si hiciera un forado al interior de ese minuto y entrásemos en un tiempo distinto. Un tiempo mítico, poético, un eterno presente. El tiempo poético, el tiempo mítico, un poco es intemporal. Ese momento. Es decir, vivir ese momento como sin pensarlo, como si fuera, no pensar que fuera el último momento, pero sí vivir sin distracción en ese momento, ese es en el fondo, sin distracción, de observar todo lo que pasa en ese momento, de observar de luego los rostros
que nos acompañan, las manos, los alimentos de nuevo, y todas esas cosas inolvidables de cierta gente, la sonrisa, el sonido de la voz, es muy importante, como decía Verlaine, así, tratar de recordar el sonido de las voces que ya no existen, que ya no están. Todo lo que existe nació a la misma hora. Es decir, cada momento es trascendente desde ese punto de vista. Cada momento es trascendente. Cada momento de nuestra vida, desgraciadamente, es trascendente. Y eso podría ser entonces el trabajo poético, que no es fuerza de escribir poesía, para vivir la poesía. Usted tuvo una experiencia muy importante en el Oriente, un contacto con el mundo oriental, que quizás marca, como decíamos recién, un hiato en su poesía. Y me refiero particularmente a su estadía en China. Sí. Y el libro El viento de los reinos. Sí. En primer lugar, quisiera que me contara un poco qué le sucedió a usted, que venía del centro de Chile. Exacto. Cuando llega a China, ¿qué significa eso para su trabajo poético y personal? Muy importante, porque en cierta manera me ratificó en mi inconsciente de que tenemos también nosotros algo de estos primeros habitantes que vinieron del Oriente a América, cuando pasaron por ese puente nevado que era el estrecho de Bering, y eran los cazadores primitivos que vienen del norte de China, de la Manchuria, de China misma. Estar en China para mí fue muy misterioso cuando mi llegada, tal vez por el exceso de horas sin dormir y todo, pero me dio la impresión de haber vivido ahí. Bien raro eso. Y la otra elemento importante es que China es un gran país, su civilización, como en todos los países más cultos, de una civilización campesina. Entonces yo me volví a encontrar con la tierra otra vez. Claro que la impresión con la tierra fue espantosa para mí, porque vi los huesos de la tierra. Ya no existe la tierra que tenemos nosotros, carnal, sino que existe el hueso de la tierra, tan gastada y tan vieja es. Eso me impresionó mucho, la tierra misma. Impresionante eso, ¿eh? No, el invierno chino, y otra vez recobrar una zona oculta de mi propia alma, de cierta manera. Por eso, a pesar de tanta diferencia, que no tenemos nada que ver con los chinos, pero en el fondo yo descubrí una similitud en ciertas cosas tan grandes, pero en lo profundo, no en la forma china, exterior, ornamental, lo que usted quiera, un poco estereotipada también, sino en que ciertos elementos, volvemos a los vínculos, volvemos a la ceremonia, volvemos a toda esa esencialidad que yo he buscado en China. Es decir, esa que está oculta y guardada, y mezclarla con esta otra a mi manera, y eso es el viento de los reinos. Y descubrí ahí esa misteriosa relación de todo nuestro inconsciente, de la antigüedad de nuestro inconsciente un poco. Eso me ratificó en mi misma postura poética. Esta antigüedad, a donde usted se remonta, la antigüedad del inconsciente, pareciera ser la infancia de la civilización. Quiero decir, pareciera que hoy, que estamos más jóvenes, en realidad, paradójicamente estamos más viejos. Y tengo la impresión de que usted está siempre buscando rejuvenecernos. Ah, sí. ¿No? Sí, porque como dice ahí el verso... Aparentemente vivimos en la juventud del tiempo, en la espuma de la ola, ¿no? Claro, porque el hombre tiene la edad de su primer recuerdo. Sí, hay mucho de eso, que van aconchándose todas esas impresiones, ese mundo fabuloso que fue China. Y claro, no tenemos nada que ver con los chinos, pero es que ahí yo saco una serie de elementos que nos vienen de lejos, nos vienen del oriente también, del oriente. Usted ve los mapuches mismos,
Y acá una cosa importante que vi yo allá, una situación importante, una escena. Una vez en una fiesta, en una gran fiesta del Palacio del Pueblo, yo le pregunto a los... Veo un grupo, digo, los bolivianos, ¿sabes? Y se los muestro al intérprete y le digo que bueno, hay un grupo de bolivianos aquí. No, me dice, son tibetanos, exactamente como los bolivianos. Y tuve una certeza muy grande de nuestras viejas mezclas. ¿Usted cree que la poesía es el arte de la infancia de la humanidad? Un poco, sí. Es el arte de la infancia más que otras artes, tal vez. Con el dibujo, en fin. Es un poco la infancia. Se lo digo porque, y hablo de la infancia, hablo de los niños, porque usted coloca en un libro a dialogar un niño y un viejo. Sí. Y voy a citar un fragmento de ese libro, que es un libro de prosa, muy Sí. hermoso. Dice, es increíble, tenemos la misma edad, tú por dentro, yo por fuera, le dice el niño al viejo. Sí. ¿Cómo se da ese encuentro entre el niño y el viejo, ese diálogo dentro de usted mismo? Se da con toda facilidad, ¿eh? Porque me muevo entre esos dos campos con mucha facilidad, de la extrema vejez o la extrema niñez. No me perturban. Si se conjugan en el momento justo, presente, no me perturban. Y está un poco ahí lo intemporal, el tiempo también. Lo mismo que pasa usted cuando vuelve a una vieja casa que usted ha visitado en el pasado y se mira en el mismo espejo. Ahí encontramos esa misma sensación de antigüedad y de presente en forma misteriosa, porque usted ha cambiado y, en fin, todo lo que rodea esa mirada que usted da al espejo. Y esta mirada poética, claro, lo que se ve en su poesía, muerte y vida juntos, el parto, Muerte y vida, siempre el entierro, juntos. la mortaja, las sábanas, la mesa. Siempre juntos. No hay un corte ahí. Es decir, cada día vivimos un poco. La muerte está en la vida total, de todos los días. Siempre ese sentimiento me acompaña. Siempre. Y muy temprano el sentimiento de la muerte, pero en esta forma, ¿no? De tanta desesperación, sino que sí, cómo no va a estar uno también intrigado, ¿no? El misterio de la muerte, pero más me intriga todavía el misterio del nacimiento. Para mí el origen, siempre el origen, se va a dar en todos mis poemas porque aspiran a ser un poco cosmogónicos siempre mis poemas, el comienzo. Una figura muy fuerte en su poesía, como en una gran vertiente de la literatura, pienso en Thomas Wolfe, en el libro El tiempo y el río, pienso, bueno, en la Odisea, cuando Telémaco busca al padre, es el padre, ¿no? Usted mismo dice en un poema, qué fuerte es la palabra padre. Sí. La palabra padre tiene una connotación y una fuerza tremenda en nuestra civilización. La ausencia del padre, la presencia del padre. Cierto. Hay aquí en El regreso dos textos muy hermosos. Me gustaría que lo leyera, es un diálogo dramático y poético. Hijo, ¿quién es esa niña que nos mira? Mi madre, vuestra esposa. Y toda esa gente que llena la habitación, mis tíos, vuestros hermanos. Y esta mesa servida entre nosotros son las sábanas de tu lecho, tus propias manos que ahora observas con curiosidad, tu cuerpo desnudo ante el cual nos inclinamos. Ese es el texto, el fragmento. ¿De otra parte o no? Bueno. Sí. Como es un poema largo, un poema ritual. Este es un ritual. Este le interesó a los franceses. A ver, explique un poco esa idea de que es un poema ritual. ¿Qué significa eso? Un poema ritual del rito de la muerte.
del rito de la muerte, del rito campesino, aquí me remito a mi propia vida, a mi propia experiencia. Y cuando muere el padre en una familia campesina de ese tiempo, se le coloca, y en eso es el personaje principal, es el hijo mayor. Van a traer al padre muerto y lo van a extender en la mesa donde comemos todos los días. Y ahí se le va, en cierta manera, a lavar y a vestir nuevamente. En la mesa. Eso es la cosa poética que está metida ahí. En la mesa que comemos todos los días. Pasa como el padre pasa a ser un alimento. Un alimento, exacto. Un alimento. El padre es un alimento. Y con mayor razón también la madre. La madre que nos alimenta, más todavía más. Pero el padre nos alimenta en otro sentido. El padre nos alimenta con su presencia. Y porque si nosotros nos remontamos de padre a padre, llegamos al Padre eterno. El Padre, el procreador, el que aporta la semilla. O sea, tiene un papel muy grande a pesar de ser la tierra, es decir, la madre, la que en cierta manera incuba, engendra o concibe. Esas son toda una serie de relaciones rápidas que vienen a la mente cuando se escribe este tipo de poesía. ¿Podría leer ese otro fragmento que quería escoger usted? En la misma frase inicial, yo soy el portador. Es decir, yo soy el que voy a sacrificar a mi padre. Me voy a comer a mi padre. Como la más vieja religión. Es un poema religioso, si uno lo piensa bien. De la más vieja religión, mucho antes de Cristo. De la horda salvaje donde comerse al padre era entrar en posesión del dominio, en posesión de la jefatura. Yo soy el portador, yo soy el que voy a comunicarle, el que lo voy a comunicarle la hora de su muerte y lo voy a ayudar a morir. Y ahí está, en esa palabra, el portador tiene un poder es un mensajero de otro tipo, del destino. Uh-huh. Y ahí vuelve a estar la misma escena que le hablaba a usted, de esa pieza teatral, de ese teatro silencioso de Maeterlinck. Vuelve a estar la misma escena del mensajero también ahí. Siempre se vuelven. Vuelve a estar los comedores de papa de Van Gogh. Vuelve a estar la misma cosa. Eso tiene una eterna repetición de esos temas. El retorno a la mesa. Sí. Sí, este es uno, pero hay otro también. Son muy breves, diálogo. Padre, siempre cuando parta el pan, estaré tratando de comprender este momento. Dame de comer y beber, hijo. Dame mis manos y mi boca. Dame mi cuerpo y mi alma. Y acá hay otro que me interesa más. Padre, siempre es el momento de la muerte, por eso se ritualiza aquí, en esa insistencia de toda la situación que acompaña la muerte de un hombre, del padre, no de un hombre cualquiera, del padre. Padre, ¿qué nos pides con tus manos tendidas como si tuvieras sed, el fruto cerrado de mi corazón? ¿Para qué palpas tu rostro? Porque quiero recordarlo todo. Y yo que andaba buscando tanto el rostro, ahí está lo que yo puedo agregar sobre el rostro. ¿Cree usted que A ver, primera pregunta. ¿Cree usted que vamos hacia una suerte de entropía o de caos en esta civilización? O sea, el caos del contrario del orden. La pérdida de un orden fundamental. Y la segunda pregunta sería, ¿cree usted que la poesía puede volver a ordenar ese mundo? Yo creo profundamente, pero de aquí a que esto suceda es un tanto utópico, pero creo profundamente, como en una religión, realmente la poesía. Yo me he forjado
mi propio Dios, que vendría a ser el Dios de la poesía. Bueno, realmente yo soy un buscador de Dios, como lo he dicho. No puedo vivir sin Dios, pero no encuentro ninguno. ¿Cuál es ese Dios del que estamos hablando ahora? Porque la palabra Dios también, así como la palabra amor, la palabra trascendencia. ¿Cuál es ese el Dios del que usted está hablando ahora? Del Dios como un padre familiar, así, como un padre más cercano. Un Dios que nos ayude a vivir en este mundo tan difícil, porque así como yo no estoy de acuerdo con los que se dejan morir o se suicidan, ¿no? También pienso que la vida es espantosamente difícil. Vivir, el hecho de vivir, es espantosamente difícil. Entonces, ese Dios sin rostro me acompaña en cierta manera, pero es un Dios totalmente cotidiano, totalmente callejero. Yo creo, tengo un gran sentimiento en el destino. El destino estaría vinculado a ese destino, a ese Dios que me acompaña. Creo que la poesía me ha ayudado un poco a vivir. Uno piensa como un hombre tan arraigado a la tierra, a los elementos básicos, a una cierta patria común, a esta mesa común, a esta comunidad. Usted vivió un exilio prolongado en Francia, tan lejos de aquí. Sí. ¿Cómo fue posible y fue quizás la poesía la que lo ayudó a mantenerse vinculado, digamos? Exactamente, porque yo me transportaba en cuerpo y alma a Chile. La gente que yo conocí en mi infancia siempre fue el escenario de mi poesía en el exilio. Es decir, yo fui un extranjero en Francia, jamás me asimilé a los franceses. El idioma se me fue metiendo y una hija mía que es doctorada en lengua me dice que el francés de alguna manera por lo que viví en el exilio. Hay otro más, está inédito. La mesa de la tierra, mujeres de oscuro, a deshora, el viejo y el niño. ¿Qué es lo que puede aportar la poesía francesa a su poesía? A ver, La concreción, Ajá. sí, la precisión. Eso indiscutiblemente que no era un elemento de mis primeras cosas. La precisión y todavía una mayor dureza contra tanta riqueza de nuestro idioma que nos lleva bastante a la retórica. Pero como le dije, nuestra generación tuvo clara conciencia de usted ve el caso de Enrique Lino, de Tellero, de Rubio, en fin, entre otros, que siempre tuvieron presentes como dijéramos, esa manera de poetizar. El silencio, que juega un papel muy importante, pues, que hay que dejar el silencio. Es muy molesto ver esas páginas completamente llenas. El blanco en poesía tiene un papel muy grande, creo yo. En esos huecos como en los grabados chinos, donde la figura está rodeada de mucho blanco y casi absorbe la visión. Bueno, yo le agradezco mucho, don Efraín, en este tiempo de tanto ruido, Sí. de tanto bombardeo, de tanto parlanchineo, de devolvernos al genuino decir y devolvernos a las esencias, de hacernos ser testigos de lo que vivimos a veces inconscientemente, ¿eh? Bueno, yo le agradezco también a usted por hacerme tan acogedor este momento de poder conversar me he sentido como en mi propia casa. Es la casa de la poesía. Muchas gracias, don Efraín.